En el verano espeso y brillante de 2009, Mérida parecía hervir bajo un sol que no daba tregua. Las calles del centro zumbaban con el ruido de los bochos viejos, los pregones en los mercados y el olor a cochinita pibil que flotaba desde los portales de Santiago. En una de las colonias del poniente, una mujer llamada Laura Funes salió de su casa por última vez con su hija Julia, de apenas 17 años, para comprar tela en el mercado Lucas de Gálvez. Era sábado, el 1 de agosto, y Laura recuerda cada detalle de ese día como si lo tuviera tatuado en la memoria. La blusa blanca de su hija, el cabello recogido con un broche azul, y el gesto distraído con el que miraba su celular sin parar. Antes de continuar con la historia, te invito a suscribirte al canal si te gustan los relatos basados en hechos reales y los misterios sin resolver de México. Cuéntanos en los comentarios desde qué parte del país o del mundo nos estás viendo. Ahora sí, volvamos a la historia de Julia Funes. Julia se separó de su madre alrededor de las 10:40 de la mañana. Laura entró a una tienda de telas. Su hija le dijo que iría por una rebanada de pastel al puesto de enfrente. Nunca volvió. En menos de media hora, Mérida dejó de ser el lugar más tranquilo del país para una madre que, desde entonces, no conoció otra cosa que la espera. Los primeros días fueron de confusión. Laura corrió a la policía, al hospital O'Oran, luego a la terminal ADO, por si Julia había tomado algún camión. Nadie sabía nada. Presentó la denuncia en la Fiscalía de Personas Desaparecidas, donde la recibieron con la mirada cansada de quien ya ha visto demasiados casos parecidos. Seguramente se fue con el novio, le dijeron. Pero Julia no tenía novio conocido, y luego se supo que su celular dejó de emitir señal ese mismo día, entre las 11:05 y las 11:15, cerca de la carretera que lleva a Progreso. Durante meses, Laura colocó volantes, habló en noticieros locales y visitó morgues con la esperanza de cerrar el infierno de no saber. Pero no encontró nada. Con el tiempo, su caso fue archivado, uno más entre cientos. La vida siguió para todos, menos para ella. Vendió su máquina de coser, se mudó a una cuartería en la colonia Mulsay, y sobrevivió cosiendo uniformes escolares y haciendo limpiezas ocasionales. Cada 1 de agosto encendía una vela frente a la última foto de su hija, tomada en un parque, con una sonrisa que decía: «Estoy aquí, no te preocupes». Pasaron los años, cambiaron los gobiernos y se multiplicaron los desaparecidos. Pero en 2019, algo resquebrajó 10 años de silencio. Laura, que apenas usaba Facebook, abrió una cuenta para seguir las noticias de un grupo de madres buscadoras. Era de noche, estaba sola, y el ventilador giraba lento sobre ella cuando una publicación en una página local de noticias la dejó inmóvil. En la imagen se veía a un hombre robusto, tatuado, con fama de narco en el sur de Quintana Roo, posando en un bar de Playa del Carmen. Pero detrás, medio borrosa, en la esquina del espejo, había una mujer que reía con una copa en la mano. Laura no tuvo dudas. Era Julia, o parecía serlo. El cabello más oscuro, la mirada más endurecida, pero la misma sonrisa, la misma forma de los ojos. La mano temblorosa de Laura descargó la foto y la amplió una y otra vez. Lloró, rió. No supo si rezar o gritar. A la mañana siguiente fue directo a la fiscalía con la imagen. Los agentes la miraron como se mira a alguien que se aferra a una ilusión. Le prometieron enviar el caso a inteligencia cibernética, pero las semanas pasaron sin respuesta. Fue entonces cuando Laura, cansada de esperar, decidió ir ella misma hasta Playa del Carmen. El autobús nocturno tardó más de 12 horas. Al llegar, caminó por las calles del centro buscando el bar que aparecía en la imagen. Lo encontró en la calle 12, entre Quinta y Décima. El Faro. Adentro, música,
luces, turistas extranjeros. Mostró la foto a un mesero joven que apenas la miró. Esa selfie. Creo que es de la cuenta de El Vikingo, murmuró. El Vikingo era el apodo de Hernán Zamudio, un narco mediano asociado al tráfico de armas y a un grupo local del crimen organizado. En redes aparecía frecuentemente rodeado de mujeres y botellas. Laura, sin miedo y sin plan, esperó afuera varias noches hasta que él salió. Lo vio subir a una camioneta negra con 2 hombres armados. Y en el asiento trasero, por una fracción de segundo, distinguió a la mujer de la foto, la que juraría con la vida que era su hija. Desde ese momento, su búsqueda cambió de forma. Ya no rogó a las autoridades. Empezó a investigar sola. Buscó en redes, en foros. Habló con reporteros y con un ex policía retirado de nombre Medina, que tenía contactos en Quintana Roo. Él fue quien le explicó que muchas chicas jóvenes desaparecidas en Yucatán terminaban en la red de bares y centros nocturnos de la Riviera Maya bajo nombres falsos, forzadas o engañadas. Medina acompañó a Laura en varias ocasiones a revisar centros de rehabilitación, hostales y prostíbulos clandestinos. En uno de ellos, en Puerto Aventuras, una mujer mayor aseguró haber visto a Julia. «La conozco, pero aquí le dicen Alma», dijo. «Vino hace como 6 meses con ese hombre del tatuaje en el cuello». Laura no durmió esa noche. Se quedó en la playa, mirando el mar que le devolvía un rumor constante, como si el agua también supiera su secreto. La historia se corrió entre las buscadoras de la región. Varias madres le ofrecieron apoyo, contactos, incluso dinero para imprimir más fotos. Pero también le advirtieron que acercarse demasiado a esa gente podía costarle la vida. Laura no retrocedió. Fue entonces cuando Medina consiguió, a través de un conocido en la policía municipal, ubicar un domicilio donde supuestamente vivía el Vikingo con una de sus parejas, una casa de seguridad entre Tulum y Akumal, escondida entre la selva. Una noche, Laura y Medina fueron hasta ahí. No tenían orden ni protección, solo una cámara vieja y la esperanza. Se escondieron entre los matorrales. Pasada la medianoche, una camioneta llegó. Bajaron 3 hombres y una mujer. Laura sintió que el corazón le iba a estallar. A la luz de los faros, la figura femenina se giró por un momento. Era Julia, sin duda. La misma cicatriz en la ceja que se hizo de niña, la misma manera de caminar ligeramente ladeada, pero no parecía reconocerlos. Medina la detuvo por el brazo. «Si sales ahora, te matan», le susurró. Laura, con la boca seca, comprendió que había encontrado a su hija, pero también que no podía rescatarla sola. Al día siguiente, regresó a Mérida y presentó pruebas, fotos y declaraciones. La fiscalía abrió una carpeta, pero todo se estancó pronto. Nadie quería meterse con un narco protegido. Incluso Medina empezó a recibir amenazas y desapareció a los pocos meses. Los años siguientes fueron de resistencia. Laura organizó marchas, aprendió a manejar redes sociales y se unió a un colectivo de mujeres que habían perdido a sus hijas. Gracias a ellas, su caso se viralizó en foros y medios nacionales. En una entrevista sobre trata de personas, Laura mostró la selfie y contó su historia, lo que provocó reacciones en cadena, llamadas anónimas, mensajes y finalmente una pista definitiva en 2023. Un ex sicario que cooperaba con las autoridades declaró que una mujer llamada Alma había trabajado en un bar de Tulum, propiedad del cartel de Zamudio. Según él, la mujer desapareció después de un operativo militar en 2020, cuando varios miembros del grupo fueron detenidos. Dijo que Alma era de Yucatán, que siempre hablaba de su madre costurera y que intentaba escapar. Esa declaración reabrió la investigación. Laura viajó de nuevo, acompañada de agentes federales y una periodista del diario La Jornada Maya. Buscaron en los registros de detenidos
y en los refugios de mujeres sobrevivientes de trata. Pero nada, ni viva ni muerta, Julia seguía sin aparecer. Sin embargo, un día, mientras entrevistaban a una exprostituta en Cancún, la joven sacó una foto vieja y dijo: «Ella me ayudó a escapar una vez. Le decían Alma, pero lloraba por su mamá». En la foto, aunque borrosa, Laura volvió a ver los ojos de su hija. Eso le bastó para creer que Julia había estado luchando por sobrevivir, que quizá aún lo estaba haciendo. En 2025, al cumplirse 16 años de su desaparición, Laura organizó una exhibición en el Centro Cultural de Mérida, Las que aún esperan. En una pared, colocó la selfie que lo comenzó todo, junto a otras de decenas de mujeres desaparecidas. Bajo la imagen de Julia escribió: «Si estás viva, sigue buscándonos. Aquí seguimos». Esa noche, entre las personas que asistieron, alguien dejó un sobre anónimo. Dentro solo había una fotografía reciente de una feria en Valladolid. En el fondo, entre la multitud, se distinguía una mujer con el pelo suelto, mirando directamente a la cámara. Laura sintió un escalofrío al reconocer una vez más esa mirada. Y así, la historia continúa, la de una madre que no se rinde, y la de una hija que quizás, en algún rincón de México, sigue tratando de regresar a casa. Esa noche, cuando Laura regresó a su casa con el sobre entre las manos, no pudo dormir. Dejó la fotografía sobre la mesa de la cocina, al lado de una taza vacía de café, y la miró hasta el amanecer. La mujer de la imagen estaba borrosa por el movimiento, pero algo en la expresión, en esos ojos ligeramente entrecerrados, esa media sonrisa cansada, la golpeaba como un eco del pasado. Cada línea del rostro le parecía un intento de decirle algo, un mensaje silencioso a través del tiempo y el miedo. Aunque su cuerpo pedía descanso, su mente ya estaba en otro lugar. Esa feria en Valladolid era de marzo de ese mismo año. Lo supo por las banderitas de papel picado y los puestos de marquesitas con una lona que decía «Feria de la Candelaria 2025». Si esa foto era real, significaba que su hija seguía viva. Laura tomó su bolso, guardó la imagen y por pura intuición tomó un autobús hacia Valladolid esa misma mañana. Durante el trayecto, el paisaje de la carretera yucateca parecía burlarse de su esperanza. Las casas pintadas con cal, los campos de Henequén, los niños en bicicleta. Todo igual que hace 16 años. Solo ella había cambiado. Al llegar, lo primero que hizo fue caminar por el parque principal, donde los puestos aún guardaban los restos de la feria. Confeti, papeles mojados, olor a aceite recalentado y a lluvia reciente. Compró una botella de agua y se sentó frente a la iglesia de San Servacio. Observaba a la gente con una mezcla de ansiedad y ternura, buscando entre los rostros la posibilidad de reconocer a su hija. Un hombre de unos 40 años, que atendía un puesto de fotografías instantáneas, notó su mirada perdida. «¿Busca a alguien?», preguntó con tono amable. Laura dudó, pero le mostró la foto. «Ella, creo que estuvo aquí hace unos meses». El hombre frunció el ceño. Sí, creo que sí. Venía con 2 tipos, uno moreno, alto, con una cicatriz en la mano. Ella no hablaba mucho, pero recuerdo que dejó que le tomara una foto con un niño, como de 5 años. Laura sintió que el suelo se le movía bajo los pies. «¿Un niño?», repitió temblando. Sí, el niño le decía «Mamá». El aire caliente se le quedó atorado en el pecho. No sabía si llorar o gritar. Pidió ver la fotografía. El hombre buscó entre un montón de copias, revisó carpetas y finalmente sacó una imagen medio desteñida. En ella, Julia aparecía sosteniendo a un pequeño de cabello oscuro, riendo mientras el niño hacía una mueca a la cámara. Ambos con pulseras de colores en la muñeca. Laura apretó la imagen contra su pecho. «¿Recuerda dónde se quedaron?»,
preguntó. El hombre señaló hacia la carretera. En un hotelito barato, Posada Doña Luz. Ellos se fueron al día siguiente. Esa pista fue más contundente que cualquier otra. Laura caminó hasta el hotel, una construcción vieja de 2 pisos, con las paredes amarillas y las cortinas deshilachadas. En la recepción, una mujer mayor la atendió con desinterés hasta que vio la foto. «Ah, sí, la recuerdo», le decían Alma. «Aquí se hospedó un par de noches. Venía con su hijo y con 2 hombres, pero se fueron apresurados». Ella parecía nerviosa. Laura dejó un papel con su número de contacto por si volvía. La recepcionista asintió sin mucho interés, pero algo le dijo a Laura que la señora sabía más de lo que decía. Esa misma tarde regresó y esperó sentada frente al hotel. Pasaron horas, luego cayó la noche. Finalmente, un taxista se acercó y le preguntó si buscaba algo. «A esa mujer la vi», dijo. «Trabajaba en un restaurante cerca de la salida a Tecom. Iba con un chamaco, pero dejaron de ir hace unos días». Laura siguió la pista hasta ese modesto restaurante de carretera, el Paraíso del Enequén. Al mostrar la foto, una joven mesera bajó la voz. «Sí, la conozco, pero no diga que le dije. Ella se llamaba Alma y le tenía miedo a un hombre que venía cada semana en una camioneta negra. Decía que si la encontraban, se la llevarían lejos». De pronto, todo coincidía. Julia sobrevivía con otro nombre, tenía un hijo y vivía escondida, pero seguía vigilada. Laura contactó nuevamente a la periodista de La Jornada Maya y a una activista local del colectivo Buscadoras del Oriente. Las 3 armaron un plan para denunciar el caso y buscar medidas de protección. Sin embargo, antes de que pudieran mover algo oficialmente, Laura recibió un mensaje de un número desconocido en su celular. «No la busques más. Ella ya tiene otra vida. Si insistes, desaparecerás tú también». El mensaje la heló, pero no la detuvo. Llevaba demasiado tiempo aprendiendo a vivir sin miedo. Le mostró el texto a la periodista, quien insistió en avisar a la Guardia Nacional. Pocos días después, un convoy de agentes federales llegó a Valladolid con la promesa de proteger la integridad de Laura y abrir una nueva carpeta de investigación. El operativo comenzó con la revisión de bares, carreteras y registros locales. En uno de los cateos, a un rancho cercano a Tecom, encontraron algo que desmoronó a todos. En un cuarto tapiado, hallaron documentos falsos, pasaportes y varias fotografías de mujeres jóvenes, entre ellas una imagen reciente de Julia abrazando a un niño. En el reverso, alguien había escrito: «Alma y Emilito, 2024». No encontraron cuerpos, no había pruebas de su muerte, pero tampoco de su libertad. Solo indicios de que seguía en movimiento, quizás huyendo, quizás buscando ayuda. Esa noche, los agentes ordenaron trasladar a Laura a Mérida para garantizar su seguridad. Ella se negó al principio. «No puedo irme sin ella», repetía. Pero al final accedió, agotada. De regreso, con la cabeza apoyada en la ventana del convoy, vio cómo los árboles pasaban veloces bajo la luz intermitente de la luna. Cerró los ojos e imaginó a su hija con vida, caminando en algún pueblo pequeño, tal vez sosteniendo la mano de su hijo, mirando el horizonte con esa misma mezcla de fuerza y tristeza que ella conocía tan bien. Semanas después, los medios dieron la noticia. La Fiscalía de Yucatán identificó una red de trata que movía mujeres desde Mérida hasta Cancún, y una de las personas vinculadas estaba registrada bajo el nombre falso de Alma López. Había desaparecido después de escapar de un operativo. Su paradero, una vez más, seguía desconocido. Laura decidió no rendirse. Fundó junto a otras madres una pequeña oficina de acompañamiento para víctimas. Allí, entre pancartas y velas, siguió colgando el retrato de Julia y las nuevas pistas que llegaban.
Algunas noches, cuando todo el grupo terminaba de revisar expedientes, Laura se quedaba sola, frente a un mural lleno de rostros. A veces creía escuchar la voz de su hija en el murmullo de las calles, en el silencio de la madrugada. No era locura, sino memoria. La certeza de que mientras alguien recuerde, nadie desaparece del todo. En octubre de 2025, un periodista de Campeche la contactó. Había recibido una fotografía tomada por un soldado durante un operativo en una comunidad costera de Quintana Roo. En la imagen, una mujer ayudaba a evacuar a varias familias después de un enfrentamiento. No tenía nombre ni antecedentes, pero era idéntica a Julia. El archivo incluía un detalle revelador. En su muñeca, la mujer llevaba una pulsera de hilos de colores, igual a la de la foto de la feria. Por primera vez, Laura sintió que la búsqueda estaba cerca de un final. No sabía si sería un reencuentro o una despedida, pero intuía que se acercaba el momento de la verdad. Tomó su bolso, guardó las fotografías, su libreta de notas y la esperanza intacta que nunca la había abandonado. Volvió a subirse a un autobús rumbo al oriente, hacia ese último lugar donde los rumores señalaban que su hija había sido vista. El paisaje, teñido por el atardecer anaranjado del Caribe, parecía abrirle paso. Y mientras avanzaba, pensó en todo lo que había vivido. Los silencios, las amenazas, los rostros solidarios, los amaneceres frente a los carteles pegados en paredes agrietadas. Sabía que esa historia no solo era suya, era la historia de miles de madres mexicanas que buscaban a sus hijas entre la indiferencia y el miedo, que cruzaban el país sin dinero, pero llenas de coraje. El camión se detuvo en una pequeña terminal frente al mar. Laura bajó, con el corazón desbocado, respiró el aire salado y caminó hacia el punto donde, según el periodista, la habían visto por última vez. El sonido del mar era el mismo que la acompañaba desde aquella noche de 2019, y en ese rumor constante creyó escuchar un susurro leve, casi una promesa. «Mamá, aún estoy aquí». Laura siguió caminando por la costa con el atardecer encendido sobre el horizonte. Las olas llegaban mansamente hasta sus pies, dejando una espuma blanquecina que se desvanecía en segundos. Había llegado a un pequeño poblado de pescadores en el municipio de Felipe Carrillo Puerto, un sitio apenas conocido que ni siquiera aparecía completo en los mapas. San Ramón. Apenas unas 20 casas de madera, una capilla humilde y un muelle donde los hombres regresaban con el pescado del día. Al preguntar, la gente la observó con cautela. Nadie se atrevía a hablar al principio. La presencia de forasteros ahí despertaba desconfianza, sobre todo desde que hacía unos meses se rumoraba que un grupo armado había pasado por la zona. Laura, con su voz quebrada y la fotografía entre las manos, explicó que solo buscaba a su hija, que no le importaba nada más. Una anciana que vendía empanadas le pidió verla y, tras unos segundos de silencio, dijo despacio: «Creo que esa muchacha vino por aquí hace poco. Venía con un niño. Se hospedaron donde doña Casilda, en la Casa Azul, pero ya se fueron». Laura corrió hacia la dirección que le señalaron. La Casa Azul estaba al final de un camino de tierra, rodeada de bugambilias marchitas. Golpeó la puerta. Una mujer alta, morena, con el rostro curtido por el sol, la miró con recelo. «¿Usted es la madre de Alma?», preguntó casi en un susurro. El aire se le fue del cuerpo. «¿La conoció?». «Sí. Se quedó aquí 5 días. Tenía miedo. Decía que la estaban buscando, pero no quería que la ayudáramos. Solo pidió un poco de ropa para el niño y se fue antes del amanecer». Laura trató de contener las lágrimas. ¿Sabe a dónde iba? Doña Casilda negó con la cabeza, pero luego, bajando la voz, confesó. Dijo que tenía que cruzar la frontera, pero no la del norte, la del sur, que alguien la iba a llevar,
pero que si no la veíamos pasar después de una semana, significaba que la habían vuelto a atrapar. Afuera, el viento soplaba con fuerza, levantando el polvo del camino. Laura miró hacia el horizonte y comprendió que su hija tal vez intentaba escapar por Belice, buscando una segunda vida lejos del país que la había abandonado. Decidió quedarse en San Ramón unos días, esperando una señal, una noticia, algo. Se hospedó en la misma casa donde Julia había dormido, intentando imaginar su presencia. El olor a jabón barato en la toalla, unas huellas pequeñas en el piso de cemento, una prenda infantil olvidada en una esquina. Esa noche, el niño del pueblo que ayudaba con los mandados se acercó a ella con timidez. «Señora, la muchacha le dejó esto», dijo, extendiendo un pequeño colgante trenzado con hilos de colores, idéntico al de la foto. Laura lo tomó, lo apretó entre los dedos y por primera vez sintió algo distinto al dolor. La certeza de que su hija aún pensaba en ella. Los días pasaron lentos. Cada mañana salía al muelle con la esperanza de ver una lancha llegar desde el sur. Preguntaba a los pescadores si habían visto a una mujer con un niño. Algunos la ignoraban, otros negaban, hasta que un hombre joven, de mirada clara y gesto humilde, se le acercó una tarde. Yo la llevé. Laura lo miró sin poder hablar. Me pidió que la cruzara a la costa de Sarteneja en Belice. Dijo que allá tenía a alguien esperándola. Le di aventón de madrugada. La voz le temblaba al relatarlo. «¿Está viva?», preguntó Laura. «¿Está bien?». El hombre dudó. Cuando la dejé allá, se bajó del bote con su niño. Estaba asustada, pero me dio las gracias. Me pidió que si un día alguien la buscaba, dijera que lo logró. Laura se quebró por completo. Llanto y risa se mezclaron al mismo tiempo. Durante años había imaginado 1000 finales. Verla muerta, verla rota, verla perdida. Pero ahora la imagen era otra. Su hija viva, libre, al otro lado del mar, reconstruyendo lo que el horror le había quitado. La noticia no llegó a los periódicos ni fue confirmada oficialmente. La Guardia Nacional no emitió comunicado alguno. La búsqueda de Julia Funes seguía en curso en los archivos fríos de la Fiscalía. Pero Laura ya no necesitaba más papeles. Tenía algo más poderoso. Los testimonios, las pequeñas pruebas, los objetos que su hija había dejado en el camino. Aún así, no regresó a Mérida de inmediato. Se quedó en la costa durante semanas, ayudando a la gente local, bordando y cocinando con las mujeres del pueblo. Cada atardecer miraba hacia el mar con el colgante entre las manos, murmurando oraciones. Era como si esperara una última señal, y la señal, de alguna forma, llegó. Una mañana, la anciana de las empanadas corrió hacia ella con un sobre en la mano. «Lo trajeron los del correo de Chemax», dijo. Venía sin remitente, pero con su nombre. Dentro, una carta escrita con tinta azul. «Mamá, sé que me sigues buscando. No puedo decirte dónde estoy, pero estoy bien. Mi hijo también. Gracias por no rendirte nunca. No puedo volver todavía, pero quiero que sepas que todo lo que hago es para que un día podamos abrazarnos sin miedo. No me busques más, pero tampoco me olvides. Te quiero. J. Las lágrimas rodaron por el rostro de Laura mientras la brisa marina agitaba el papel. No había firma completa, ni dirección, ni certeza absoluta, pero no hacía falta. La caligrafía, el tono, esa delicadeza en cada palabra, era Julia. Con esa carta en el bolsillo, Laura regresó finalmente a Mérida. Abrió de nuevo su taller de costura y, con la ayuda de las madres del colectivo, continuó bordando los nombres de las desaparecidas en mantas y exvotos que colgaban en marchas y exposiciones. En una esquina, un bordado sobresalía entre todos. Julia Funes. Vista, viva, libre. El misterio de su hija no terminó, pero se transformó. Ya no era una herida abierta, sino un hilo que unía la oscuridad con la esperanza. A veces, por las noches,
Mientras cose a la luz tenue de una lámpara vieja, Laura cree escuchar pasos suaves en la calle y siente que el tiempo se detiene. Mira hacia la puerta con el corazón acelerado, esperando el día en que Julia, con su hijo de la mano, la cruce con una sonrisa. Y aunque ese día aún no ha llegado, en el fondo sabe que, después de tantos años de dolor, al fin encontró algo que no tiene precio. La paz de saber que su hija sobrevivió, porque en México, donde tantas desaparecen sin dejar huella, ella aprendió que resistir también es una forma de encontrarlas. Pasaron meses después de aquella carta. Laura volvió a su rutina en Mérida, pero algo había cambiado dentro de ella. Ya no caminaba con los hombros caídos ni con la mirada vacía. Ahora había una chispa de vida renovada, una fuerza silenciosa que la mantenía firme cada mañana cuando abría su taller de costura. El pequeño local en la colonia Mulsay se convirtió en un punto de encuentro para otras madres buscadoras. Un espacio donde intercambiaban información, se abrazaban en silencio y compartían las historias que nadie más quería escuchar. En diciembre de ese mismo año, el colectivo organizó un evento en el Parque de Santa Ana para conmemorar el Día Internacional de los Derechos Humanos. Instalaron mesas con fotografías, velas y testimonios escritos a mano. Laura llevó la imagen de Julia que había mostrado 1000 veces, pero esta vez la acompañó con una versión ampliada de la selfie original, la que cambió su vida 10 años atrás. Debajo escribió: encontrada, pero no olvidada. Ese día llegaron periodistas, activistas, algunos políticos locales y cientos de personas que solo querían expresar su solidaridad. Mientras Laura hablaba frente a un micrófono improvisado, contando su historia con voz firme, un hombre mayor vestido de guayabera se acercó a una de las mesas. Llevaba un bastón y caminaba despacio. Se detuvo frente a la fotografía de Julia y se quedó mirándola con atención. Luego preguntó: ¿esa muchacha la están buscando todavía? Una de las voluntarias asintió. Sí, señor. Su madre es la que está hablando allá. El hombre se quedó pensativo. Creo que yo la vi hace poco en Bacalar. Laura, que terminaba su discurso, alcanzó a escuchar esas últimas palabras. Se acercó rápidamente, con el pulso acelerado. ¿Dónde la vio? ¿Está seguro? Yo trabajo en una cooperativa de turismo en la laguna, explicó el hombre. A finales de noviembre llegó una muchacha con un niño pequeño. Se quedó en una cabaña. Parecía mexicana, pero tenía acento como si llevara tiempo fuera. Preguntaba mucho por rutas hacia Guatemala. Me llamó la atención porque tenía una pulsera de hilos, igual que la de la foto. Laura sintió que el mundo giraba, le pidió su contacto, anotó todo y al día siguiente partió de nuevo hacia Bacalar acompañada de 2 compañeras del colectivo. El viaje fue largo. Salieron antes del amanecer en un auto prestado, recorriendo carreteras entre selva y pueblos olvidados. Llegaron al atardecer, cuando la laguna de los 7 colores brillaba bajo el cielo anaranjado. Fueron directamente a la cooperativa que el hombre había mencionado, Ecoturismo Xulha. Allí, un joven encargado confirmó la información. Sí, una señora con un niño estuvo aquí, pero solo se quedó 3 días. Dijo que venía de Belice y que esperaba a alguien para irse a Chiapas. No dio nombre completo. ¿Dejó algo? ¿Un número? ¿Una dirección?, preguntó Laura desesperada. El joven dudó, luego sacó una libreta de registros y señaló una anotación. Alma R. Cabaña 7. Salida, 28 de noviembre. Esa misma noche, Laura se quedó en una posada cercana. No podía dormir. Caminó hasta la orilla de la laguna, descalza, sintiendo el agua tibia bajo sus pies. Miró las estrellas, las mismas que seguramente su hija había visto hacía solo semanas. Se preguntó si Julia también pensaba en ella, si alguna vez había estado tan cerca como ahora. A la mañana siguiente, mientras desayunaban en el comedor local,
Una mujer que limpiaba las mesas escuchó la conversación. «Disculpe, ¿buscan a alguien que se hacía llamar Alma?», preguntó tímidamente. Laura volteó de inmediato. «Sí, ¿la conoce?». La mujer asintió. «Yo también trabajo en las cabañas. Hablé con ella un par de veces. Dijo que venía huyendo, que no podía quedarse en ningún lugar mucho tiempo porque la seguían. Me contó que tenía una madre en Yucatán, que nunca dejó de buscarla». Las lágrimas brotaron sin control. «¿Le dijo algo más? ¿A dónde iba?». «Dijo que intentaría cruzar la frontera por Tenosique, que tenía contactos con unas monjas que ayudan a migrantes. Pero también dijo que, si no lo lograba, volvería, que antes de irse de México quería ir a Mérida, aunque fuera una sola vez». El corazón de Laura latía tan fuerte que apenas podía escuchar el resto. Las compañeras del colectivo la abrazaron. Era la pista más concreta en años, pero también la más dolorosa. Su hija seguía en peligro, seguía moviéndose entre sombras, arrastrando a su hijo por un país hostil. Decidieron viajar a Tenosique, en Tabasco, donde efectivamente existía un refugio llamado La 72, administrado por religiosos franciscanos que ayudaban a migrantes centroamericanos y a personas en tránsito. Al llegar, Laura habló con el padre Tomás, un hombre de cabello blanco que llevaba más de 20 años en esa labor. «Cada día pasan decenas de personas», dijo con tristeza. «No siempre sabemos sus nombres reales, pero si me deja la foto, puedo preguntar entre los voluntarios». Durante una semana, Laura se quedó en Tenosique, ayudando en el refugio, cocinando para los migrantes, escuchando historias devastadoras de mujeres que también huían. Sentía que estaba caminando por el mismo infierno que su hija había atravesado. Una tarde, uno de los voluntarios, un joven estudiante de Derecho, se acercó a ella. «Creo que la mujer de la foto estuvo aquí hace 2 semanas. Venía con un niño. Le dimos ropa y alimentos. Dijo que iba hacia Palenque, pero no quiso quedarse más de una noche». Laura sintió que todo se desmoronaba y se reconstruía al mismo tiempo. Su hija estaba viva, estaba cerca, pero seguía escapando. Tomó un autobús hacia Palenque esa misma noche. El viaje fue interminable, atravesando montañas oscuras y carreteras solitarias. Cuando llegó, ya era de madrugada. Se hospedó en un hotelito cerca de las ruinas y comenzó a preguntar entre comerciantes, guías turísticos y vendedores ambulantes. Nadie sabía nada hasta que una vendedora de artesanías le dijo: «Esa muchacha pasó por aquí, compró una manta para el niño y me preguntó por el camino a Bonampak. Dijo que iba a cruzar hacia Guatemala por la selva». El rastro seguía vivo. Laura no se rendiría ahora. Contrató un taxi para que la llevara hacia la frontera, hacia la comunidad lacandona de Frontera Corozal. Allí, en el río Usumacinta, estaba la última frontera antes de Guatemala. Al llegar, preguntó en las lanchas, en los puestos de comida, entre los niños que vendían collares. Todos la miraban con compasión, pero nadie daba respuestas claras, hasta que un lanchero, un hombre de rostro endurecido por el sol, le habló en voz baja. «Yo crucé a una mujer con un niño hace 3 días. No llevaba documentos. Le cobré poco porque el chamaco estaba enfermo. Me pidió que si alguien preguntaba, dijera que no la había visto. Pero usted tiene sus ojos». Laura lloró ahí mismo, en el muelle, abrazada por las compañeras que la acompañaban. Su hija había cruzado. Estaba del otro lado. Estaba lejos, pero estaba viva. Esa noche, mientras regresaban hacia Palenque, Laura miró el río oscuro deslizarse bajo la luna. Por primera vez en 16 años, sintió algo parecido a la paz. No tenía a su hija entre los brazos, pero sabía que respiraba, que seguía luchando, que había logrado escapar. De vuelta en Mérida, organizó una conferencia de prensa junto al colectivo. Contó toda la búsqueda, mostró las pruebas, los testimonios, las fotografías.
Los medios nacionales replicaron la historia. El caso de Julia Funes se volvió símbolo de resistencia, de las madres que no se rinden, de las hijas que sobreviven contra todo pronóstico. Meses después, en abril de 2026, Laura recibió un segundo sobre sin remitente. Dentro había una foto reciente. Julia, sonriente, abrazando a su hijo en una plaza que parecía guatemalteca. Detrás, un letrero decía Antigua Guatemala. No había mensaje escrito esta vez, solo la foto. Pero era suficiente. Laura la colocó en su taller, junto a las otras, y cada mañana, al abrir las cortinas, la miraba con gratitud. Sabía que tal vez nunca volvería a ver a su hija en persona, pero también sabía que en algún lugar de Centroamérica, Julia vivía con dignidad, criando a su hijo lejos del horror que casi la destruye. Y eso, para Laura, era más de lo que jamás se atrevió a soñar. Porque al final, la historia de Julia Funes no fue la de una desaparición, sino la de una sobreviviente. Y la de una madre que, contra la indiferencia de un país entero, la encontró sin rendirse jamás.